o buenas noches según corresponda. Continuamos con el tema claves. Hay tres tipos de claves que se puede considerar: claves candidatas, una superclave y la clave principal. Dentro de la tupla o del registro que nosotros estamos analizando, la clave candidata, ¿sí?, va a ser un conjunto de uno o más atributos que pueden ser utilizados como clave principal de la relación. Una superclave va a ser un conjunto de uno o más atributos, de hecho siempre van a ser generalmente dos o más, que permiten identificar en forma única una entidad dentro de la relación. Dijimos que una entidad es un registro completo, una fila completa. Y la clave principal es la clave candidata en la que ningún componente puede tomar valor nulo o repetido, según lo que hemos venido hablando sobre claves principales. Entonces, para encontrar la clave candidata se debe estudiar las dependencias funcionales, como ya lo mostramos, y a partir de ellas obtener el mínimo conjunto posible de atributos tales que, una vez conocidos sus valores en la tupla, o en el registro, si lo quieren llamar así, los demás quedan definidos. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es analizar de la tupla o de la relación que tenemos bajo estudio, cuáles son los atributos que pueden ser claves candidatas, ¿sí? Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Esos atributos que van a ser claves candidatas no necesariamente van a quedar definidos como claves, ¿sí?, sino que nosotros en este estudio, analizando las dependencias funcionales, vamos a poder determinar que esos tienen posibilidades de ser claves principales o superclaves en el caso de que se arme un conjunto de dos o más atributos que tengan esa cualidad de poder identificar en forma unívoca una relación. En el ejemplo vamos a tomar la relación universal de las órdenes de ventas. Dijimos que nunca una base de datos se normaliza a partir de la totalidad. Cuando nosotros estamos haciendo el análisis de las bases de datos o de los almacenamientos que van a formar parte de la base de datos, de hecho e intuitivamente separamos las entidades por funciones. Entonces, separamos automáticamente los clientes de los proveedores, y si bien tienen datos que son semejantes, no son los mismos porque cumplen distintas funciones. Por lo tanto, no podríamos tener una relación gigante que defina la base de datos como una relación universal, sino que nosotros ya tenemos pautado previamente, y esto se hace desde el punto de vista del análisis, cuáles son las relaciones que van componiendo nuestra base de datos. Como dije, clientes vamos a tener por un lado, donde tenemos el código del cliente, nombre, apellido, localidad, domicilio, código postal y algún otro dato propio del cliente. Pueden haber datos que no sean del cliente, pero que en primera instancia puede ser que formen parte de esa relación. Si vemos la relación proveedores, vamos a tener el código proveedor, documento o quit, razón social, no sé, crédito, tipo de producto o tipo de producto que vende, marcas, lo que sea. Todo esto que hace referencia a ese proveedor, ¿sí?, que son datos propios del proveedor. Entonces, esas separaciones nosotros ya las venimos haciendo. En este caso, nosotros vamos a analizar una relación órdenes de venta, donde después que hicimos todos nuestros análisis, nos quedamos con una relación que definimos como orden de venta. Cuando nosotros comenzamos a aplicar normalización, en cierta forma lo hicimos intuitivamente en primera instancia con esta separación que hablamos.
pero a posterior, cuando comienzo a ver que necesito normalizar una relación, una, dos o tres relaciones. Cuando la relación presenta problemas de actualización, ¿sí? Presenta problemas de actualización, presenta problemas de redundancia de datos, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya me está generando un conflicto dentro de una tabla a la hora que tenga que hacer algún tipo de actualización. Si tengo que hacer una consulta, no es problema, consulto todo lo que tengo acá en nuestra tabla y se terminó. No hay ningún inconveniente en eso. Pero en el caso que nosotros podemos observar en nuestra relación de órdenes de venta, vamos a ver que existe un número de cliente. Está bien, se puede repetir porque en una orden de venta un cliente puede venir a comprar muchas veces en el mes o muchas veces en el año o dos veces o tres veces en el mismo día. Entonces el número de clientes se va a repetir. Pero ¿qué es lo que se repite acá que no debería estar? Por ejemplo, y ya está causando redundancia, el nombre del cliente, ¿sí? La localidad donde vive el cliente, si es el mismo cliente. Por lo tanto, esto ya me está indicando que hay un problema por acá. Tenemos un costo de transporte que está asociado al cliente y evidentemente a la localidad. No es lo mismo enviarle un producto a un cliente que vive en la ciudad de Maipú como a un cliente que vive en la ciudad de San Rafael o a un cliente que vive en la ciudad de Córdoba. Tenemos el número de artículos. El número de artículos se va a repetir muchas veces y está bien porque en un archivo, en una tabla de órdenes de venta, un artículo va a aparecer muchas veces porque muchos clientes compraron ese mismo artículo. Pero ¿qué es lo que no debería estar? Lo que no debería estar es la descripción del artículo. Esto ya es redundante. Por ejemplo, tenemos papel, eh, tenemos algunas otras que bueno no aparece, pero podría estar repetido cinta n cantidad de veces. Las cantidades, las cantidades van a variar porque los clientes no compran siempre la misma cantidad. El precio de venta al público. Supongamos que todo está estable, esto es la hipótesis de un país normal, y diríamos que siempre vale 5 pesos, ¿sí? Siempre vale la cinta 500 pesos, por ejemplo. Y lo que va a cambiar también van a ser las fechas de venta. ¿Por qué? Porque los clientes van a venir a comprar en distintos días. ¿Qué es lo que nos indica esto, además de la redundancia? Me indica que si en esta orden yo tengo que ingresar un nuevo cliente, ¿sí? No podría hacerlo porque al cliente le debería agregar un artículo como mínimo, ¿m? Y una fecha de venta. ¿Está bien? Entonces, para que esta tupla o esta relación quede completa, si viene un cliente al cual le asignamos el número 100, que se llame Pepe, que vive en la localidad de Junín, no lo podría agregar porque debería completar el resto de los campos. ¿Qué quiere decir? Que le tengo que vender un producto. ¿Mm? Tampoco podría ser de agregar una lista de productos que no tengan clientes asignados. Entonces, esto ya me está causando un problema en las actualizaciones, o ya sea en la inserción o en su caso en una actualización. Ahora, ¿qué pasa si nosotros deseamos dar de baja al cliente Luis, ¿sí? Al cliente 11? ¿Por qué? Porque un día dijo no compro más acá o dejó de venir durante tanto tiempo y lo damos de baja. ¿Qué va a suceder? Que todos los registros asociados al cliente 11 van a desaparecer. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a desaparecer el artículo disco, el artículo cinta y el artículo papel. Dentro de este ejemplo, yo solamente tengo repetido el artículo papel, por lo tanto, no perdería solamente papel y grampas, pero sí perdería todo lo que hace referencia al código A09 y A03, que es la cinta y el disco.
¿Se entiende? Por lo tanto, esta relación es una relación que debe ser normalizada. Y para ello vamos a comenzar con el análisis de las dependencias funcionales. Las dependencias funcionales dijimos que son referencias, ¿sí? Y que las tomamos de las matemáticas, de las funciones de las matemáticas, donde dice que un atributo, ¿sí?, es determinante de otro cuando ese atributo determina completamente a otro elemento del otro conjunto, ¿sí? Tenemos dos conjuntos, decimos que el conjunto número de clientes determina al conjunto nombre, ¿sí? O al atributo nombre de otro conjunto. Y esto es cierto, porque nosotros analizamos las claves candidatas y de las claves candidatas que nosotros tenemos, dijimos que número de cliente iba a ser una clave candidata. ¿Por qué? En general son los números de cliente, el código del artículo, el número del proveedor, ¿de acuerdo? Esas son generalmente nuestras claves candidatas, las claves que vamos eligiendo como posibles atributos que en su momento pueden llegar a ser definidos como claves. Entonces, seleccionamos al número de cliente como clave candidata y lo analizamos. ¿El número de cliente determina al nombre? Sí, porque yo por el número de cliente puedo encontrar el nombre del cliente. ¿Qué más voy a encontrar? Por el número de cliente puedo ubicar la localidad de ese cliente y por el número de cliente, ¿sí?, quedó armado que mi relación, ¿sí?, determina, nuestra clave candidata es determinante de nombre y localidad, ¿sí? No tenemos otro elemento más. Podríamos agregar, ¿sí?, código de transporte que está referido a la localidad. Pero todavía no lo vamos a hacer. Entonces, decimos, ¿qué pasa con los determinantes? Si A determina B, es una dependencia funcional. O sea que número de cliente determina nombre. Por lo tanto, hay una dependencia funcional de nombre sobre número de cliente. Y B no es funcionalmente dependiente de A. Se dice que A es determinante de B. Un determinante son todos los atributos situados en el lado izquierdo de la dependencia funcional. O sea, todos estos atributos que nosotros ponemos al lado izquierdo son los determinantes del resto de los atributos de esa relación. En nuestro análisis comenzamos a dibujar los diagramas. Este es un diagrama de dependencia funcional. Lo podemos hacer de estas dos maneras. Sí, el determinante número de cliente dice que determina el nombre y determina la localidad. También lo puedo hacer al revés, que nombre y localidad son determinados por el número cliente. Analizando mejor la relación de órdenes de venta y analizando estas dependencias funcionales, nosotros llegamos a esta parte. Sí, habíamos dicho que número de cliente era una clave candidata y un determinante de nombre y localidad. Sin embargo, el costo de transporte está asociado a la localidad. ¿Sí? En el ejemplo anterior no lo pusimos, pero deberíamos haberlo puesto, aunque no es determinante el número de clientes del costo de transporte, porque dijimos que está asociado a la localidad, pero lo tengo que ubicar en algún lugar. Entonces, en primera instancia, ¿sí?, en un primer paso, yo lo voy a ubicar acá, en esta relación. Sigo analizando y dije que los números de artículos también iban a ser claves candidatas. ¿Qué es lo que hace el número de artículo? Es un determinante de artículo,
la descripción del artículo, y el precio de venta público. No tengo otros datos en este ejemplo, pero hace referencia específicamente a los atributos que conforman al número de artículo. Número de artículo, por número de artículo yo voy a encontrar un artículo en particular con su precio de venta en particular. Y luego tenemos la fecha. La fecha no es un número, no es determinante de nadie, ¿sí? La fecha está solo, pero en su conjunto, ¿sí? En este conjunto que estamos viendo acá, número de artículo, número de cliente, número de artículo y fecha, son determinantes de la cantidad. Entonces, ¿qué es esto en su conjunto? Es una superclave, ¿sí? Que está compuesto por más de dos atributos que en su conjunto determinan unívocamente a un registro. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué pasa con estos otros? Estos otros, si estos otros componentes, ya tienen su determinante, por lo tanto, para nosotros conforman otras relaciones, por eso los sacamos. Es como si los sacáramos de acá, ¿sí? Lo mantenemos en el diagrama, pero llegamos a la conclusión, nos sirve para llegar a la conclusión de que el número de cliente, el número de artículo y fecha conforman una superclave, ¿sí? Que son capaces en su conjunto de determinar a la cantidad. Entonces, el atributo cantidad es totalmente dependiente de estos tres atributos en su conjunto. Y esto da lugar a que entre estos tres, ¿sí? Hay una dependencia, o sea, determinan totalmente a cantidad, o cantidad tiene una dependencia funcional total de estos tres atributos. Si uno de estos tres atributos yo no lo tengo, ya no podría ser una dependencia funcional total. Por lo tanto, vamos a continuar en el siguiente video.